Hola chicos y chicas, hoy vamos a empezar con el aprendizaje de la morfología, pero antes de iniciar un saludo cordial y afectuoso para todos ustedes. Bueno, comencemos hablando sobre este nivel de la lengua, que es parte de la ciencia del lenguaje o la lingüística. Vamos a hablar del lenguaje propiamente, vamos a decir que es un organismo compuesto por una serie de piezas, ya que cada una de las palabras tiene una funcionalidad propiamente de acuerdo a su estructura. Decimos que la lengua es un mecanismo porque justamente lo asemejamos con una máquina o un motor donde cada estructura cumple una funcionalidad de acuerdo al emisor o al hablante, ¿no? O al grupo que esté haciendo uso de la palabra. Es una lengua viva porque va evolucionando con el pasar del tiempo, de los años, van cambiando. Hay palabras que se quedan obsoletas o en desuso y hay palabras nuevas también que vamos incorporando a nuestro idioma. Cada una de estas palabras, como bien decíamos, cumple una funcionalidad, lo cual vamos a ir estudiando a medida que vamos viendo el video. En este caso vamos a definir también lo que es morfología, porque es importante iniciar con este aspecto, ya que de esto va a tratar la primera parte que comprende lo que es la estructura de las palabras, ¿no? Entonces, la morfología es la rama de la lingüística que estudia la forma o estructura de las palabras. Dentro de esto vamos a ir viendo y diferenciando lo que es un análisis morfológico de un análisis sintáctico. El análisis morfológico no solamente es de una palabra, sino también de una oración. Se puede realizar el análisis morfológico de una oración, ¿no? En el caso de la oración no se identifica la estructura de cada palabra de las que comprende la oración, sino que cada palabra tiene una categoría gramatical o es una palabra oracional que pertenece a un tipo, ¿no? En este caso observamos que las damas inteligentes añoran la felicidad. Estas 6 palabras que en su conjunto forman una oración, cada una tiene una categoría gramatical. Las artículo o determinante femenino, damas, el nombre o sustantivo, inteligente es el adjetivo que está calificando en este caso al sustantivo, añoran el verbo, recordemos que el verbo es el núcleo de toda oración, además de que toda oración siempre tiene un verbo, exceptuando aquellas oraciones unimembres donde el verbo va sobreentendido. La, que sería el artículo o determinante, felicidad, el sustantivo o nombre. Entonces, cuando hacemos esta descripción de cada palabra de acuerdo a la categoría gramatical, estamos realizando un análisis morfológico. En cambio, el análisis sintáctico se refiere ya a identificar el sujeto y el predicado en la oración, es decir, el sintagma nominal y el sintagma verbal. Dentro de este sintagma nominal, que es el sujeto, encontramos otros componentes que están dentro del análisis sintáctico. Encontramos las que, si bien es un artículo o un determinante, cumple la función de modificador directo, que está acompañando directamente, por eso decimos modificador directo, al núcleo, que en este caso es damas. Damas, que es el sustantivo que está funcionando como el núcleo. Recordemos que el núcleo del sujeto siempre es el nombre o sustantivo. Inteligentes, que también funciona como un modificador directo, puesto que también está de forma directa relacionada con el núcleo, ¿no? Estamos diciendo que estas damas son damas inteligentes, ¿no? Cuando presenta un enlace en medio de esas dos palabras, hablamos ya de un modificador indirecto. En el predicado observamos que tenemos el verbo, que siempre es el núcleo, ¿no?, del sintagma verbal o del predicado, y encontramos dos palabras que en este caso están unidas, que componen lo que es el objeto directo o complemento directo. Haciendo la pregunta ¿qué más el verbo?, tendremos la respuesta que llega a ser el objeto directo. ¿Qué añoran? La felicidad. Ahí tenemos la respuesta. Bueno, este análisis sintáctico lo veremos ya en otra ocasión, cuando hagamos el análisis de oraciones, de la oración simple y posteriormente en la oración compuesta también lo iremos viendo. Ahora, es importante diferenciar el análisis morfológico del análisis sintáctico. Propiamente la morfología, como bien decíamos, es el estudio o la rama que se encarga de estudiar la estructura de las palabras. Por tanto, vamos a decir que dentro de esta estructura encontramos lo que son monemas, y los monemas son aquellas unidades o es la unidad mínima con un significado. Veamos acá la diferencia del fonema, ¿no? Decíamos que el fonema es la unidad mínima del lenguaje
sin significado, que solamente tenía una funcionalidad distintiva. Recuerdan que la palabra cara, por ejemplo, y la palabra casa varía de significado simplemente cuando el fonema, en este caso la R y la S, cambian, ¿no? Pero si solamente pronunciamos por un lado la R y por otro lado la S, no tienen significado. En cambio, los monemas sí cuentan con significado. Por ejemplo, la palabra leona, encontramos ahí el lexema león y la A, que sería el morfema femenino, en este caso un morfema que nos da un significado. Podemos decir que león es el mamífero, ¿no? al cual nos referimos, pero cuando decimos leona, esta A, justamente este morfema, nos da a entender que es femenino, ¿no? Nos da un significado. Por eso decimos que los monemas sí tienen significado. Bueno, entendemos entonces por monemas a los lexemas y a los morfemas, ¿no? Ambos son monemas. Dentro del lexema vamos a hablar de que es una palabra invariable, ¿no? Prácticamente el lexema es la parte que no cambia, que no tiene variación. Tradicionalmente lo llamábamos raíz o lexema. Actualmente hablamos más de lexema, ¿no? Pero recordemos que es invariable porque no va a cambiar y lo veremos más adelante. Los morfemas, en cambio, estos monemas morfema, se clasifican en derivativo o afijos y también en flexivos o gramaticales. Los derivativos o afijos serían los prefijos, los sufijos, los interfijos o infijos. En cambio, los morfemas flexivos comprenden de los nominales y de los verbales, ¿no? Hablamos de nominales cuando nos referimos, por ejemplo, a nombres o sustantivos, a adjetivos, sobre todo en ese tipo de palabras. En cambio, cuando hablamos de morfemas flexivos, nos referimos a los verbos, específicamente más a los verbos. Tradicionalmente llamábamos a los morfemas desinencias, ¿no? Y veamos acá un ejemplo. Bueno, señor, señora, señoras, señores, señoritas, señoritas. Encontramos en primera clasificación de que es un sustantivo o un nombre. Y observamos que esta parte es la que no varía, señor, ¿no? Por eso decimos que es el lexema o raíz, que es la parte invariable que no cambia a pesar de las modificaciones que ha ido sufriendo al formar estas otras palabras. Pero asimismo, cuando decimos señor tiene un significado y cuando decimos señora tiene otro significado. Entonces vamos a decir que estas palabras que se han ido formando son parte ya de morfemas que son, en este caso, flexivos, no derivativos, flexivos, ¿no? Porque nos van a dar la información de género y número. Por ejemplo, señor, ¿no? Que solamente es el lexema, nos habla de una persona ya más, de un varón, ¿no? Que es masculino, género masculino. Señora ya femenino, señoras no solamente nos dice que es femenino, sino que es un grupo, ¿no? Que es colectivo, que es plural. Señores, que también son varones, pero ya en cantidad, estamos hablando de plural, de un número mayor. Señorita, ¿no? En este caso estamos hablando de una mujer, ¿no? Estamos hablando del género femenino. Señoritas también continuamos hablando del género femenino, pero ya en plural. Bueno, pasemos entonces a lo que son la constitución de las palabras, ¿no? Las palabras se componen, como decíamos, de lexemas y morfemas. No olvidemos que lexemas y morfemas son los monemas. En cuanto a los morfemas, encontramos los morfemas libres y los morfemas trabados. Vamos a mencionar que los morfemas trabados son aquellos que necesitan de un lexema para poder tener un significado, es decir, que siempre van unidos a un lexema, ¿no? Un lexema o raíz. En cambio, los morfemas libres son aquellos que no requieren de un lexema, que son libres y que, bueno, por sí mismos pueden formar ya una palabra, ¿no? Pueden formar una palabra y que muchas veces su función es de ser un conector o un nexo, ¿no? Como los determinantes, por ejemplo. Bueno, vamos a analizar la palabra, en este caso, intocable. Y nos damos cuenta que la raíz o lexema de la que proviene esta palabra es del verbo tocar.
Y para saber la raíz exactamente de tocar, vamos a quitar la conjugación, la terminación, perdón, que es en este caso ar, ¿no? Toc, monema que significa percibir por el tacto. Vemos que tiene un prefijo, in, monema que significa negación, y tiene un sufijo, en este caso hable, que significa que puede o debe ser, ¿no? Es importante revisar, no memorizar, pero sí revisar los sufijos, prefijos que tenemos o con los que contamos, ¿no? Y hacemos uso para poder justamente identificar la constitución de las palabras. Tenemos también acá otra palabra que es gato, y lo vemos acá una imagen negra porque no sabemos si es femenino o es masculino, precisamente es por eso que está así, pero cuando ya le añadimos acá el morfema que nos indica que es masculino, vamos a decir gato, ¿no? Y si es una A, decimos que es gata, por lo tanto es femenino. Podemos seguir añadiendo morfemas, no solamente de género, sino también de número, y ya decimos que no se trata solamente de un gato, sino también de varios gatos, ¿no? Que son 2 gatos o gatas. En el caso del número podemos, en algunas ocasiones, no siempre sabemos si se trata solamente de femenino o masculino, puesto que gatos podría referirse a ambos, tanto femenino como masculino. Precisando lo que es un monema, vamos a definir como el signo lingüístico mínimo dotado de significado, que puede ser parte de una palabra, ¿no? O constituir una palabra entera. En algunos casos hay palabras que no se pueden descomponer, como por ejemplo pan, que solamente sería un lexema, ¿no? Pero este lexema sí nos puede ayudar a formar otras palabras. También vemos acá la palabra cocodrilo, que es un monema el cual no podemos descomponer. No existen otras palabras de cocodrilo, no podríamos decir cocodrilesco, cocodrilar, no existe. Entonces simplemente es un lexema, por lo tanto solamente tiene un monema. En cambio la palabra intocable contiene 3 monemas, porque la palabra in, que significa negación, tiene un significado. Toc, que sería la raíz del verbo tocar, también tiene un significado, que significa palpar algo, ¿no? Y hable, en este caso también tuviera un significado porque se refiere a algo que puede ser, ¿no? Que ya que nos permite, ¿no? Por tanto, vamos a definir también lexema y morfema. Lexema, que es la unidad de significación plena que no puede variar, que es invariable, eso habíamos mencionado ya anteriormente, ¿no? Y que antiguamente lo conocíamos con el nombre de raíz. Tradicionalmente era denominado de esta manera. En cambio, morfema o desinencia, que también se lo llamaba así, es la unidad de significación gramatical que nos permite o nos da algunos datos más sobre esa palabra, ¿no? Y cuando es un verbo también nos proporciona otros datos, como decíamos, de persona, número, tiempo, aspecto, modo. Muy bien. Hablábamos de los morfemas y decíamos que hay 2 tipos de morfemas: morfemas libres y morfemas trabados. Les decía ya que los morfemas trabados son aquellos que sí o sí requieren de un lexema, ¿no? Como la palabra jardinero. En este caso estamos viendo jardinero, ¿no? Jardín, el lexema, y morfema ero. En cambio, los morfemas libres son aquellos que no tienen lexema o que simplemente son un lexema propiamente, ¿no? Vamos a encontrar textos que nos dicen que los morfemas libres ya son lexemas por sí mismos. Y también vamos a encontrar de que no son un lexema, sino son palabras que establecen relación o unión o sirven de enlace, como los artículos, como las preposiciones, las conjunciones, los determinantes. En este caso decimos negaciones como parte de los adverbios, porque no todos los adverbios serían morfemas libres. También hay adverbios que pueden ser morfemas trabados, ¿no? Eso lo veremos más adelante. Y también algunos verbos, porque tampoco todos los verbos son morfemas libres. La mayoría son morfemas trabados que requieren de un lexema. En cambio, los verbos ser, estar y haber, como funcionan como verbos auxiliares, los denominamos como parte de los morfemas libres, ¿no? Veamos algunos ejemplos: morfema gramatical y morfemas derivativos. Acá vemos el morfema gramatical, donde vamos a observar la palabra hermosa, hermoso, que es un adjetivo y que en este caso nos da ya una información, ¿no?
vemos el lexema y el morfema. Hermosa, femenino, hermoso, masculino. También vemos acá un verbo que es el verbo comer, pero en este caso está conjugado, que dice comerán y como. Acá podemos sacar alguna información más, no solamente decir que está comiendo, sino o que va a comer, sino también podemos distinguir otras informaciones. Comerán, por ejemplo, vemos los lexemas o el lexema y el morfema o desinencia verbal. Acá sí va como anillo al dedo la palabra desinencia porque así lo vamos nombrando, ¿no? Comerán. Acá observamos la información que nos proporciona este morfema y podemos decir que la persona, por ejemplo, es tercera persona. Podemos decir ellos o ellas comerán. Nos habla sobre el número, que son varios, ¿no? Entonces es plural. Nos dice un tiempo, por ejemplo, nos denota futuro. La palabra como, que tiene el mismo lexema también, ¿no? Nos habla sobre una primera persona. Podemos decir yo como, que nos habla de un tiempo, de un número singular, presente, incluso el modo, ¿no? Modo indicativo. Entonces nos brinda cierta información sobre esta palabra, ¿no? El morfema gramatical entonces nos va a brindar muchos más datos. En cambio, el morfema derivativo ya se compone de lo que son prefijos, sufijos, infijos o interfijos. Vamos a ver acá dos palabras. Historia, ¿no? Que es el lexema. En este caso tiene un prefijo que es prehistoria, es decir, antes de la historia. Y encontramos la palabra niñera, que aparte de ser un morfema derivativo, porque encontramos un sufijo, también puede ser un morfema gramatical a su misma. Puede pertenecer también a estas dos, ¿no? A las dos clases de morfema. ¿Por qué? Porque decimos niñera, en este caso el derivativo, que nos da a entender que es alguien que cuida, ¿no? Es como decir panadera, por ejemplo, se refiere a los oficios. Este sufijo se refiere a los oficios que se cumplen. Y podríamos decir que es gramatical porque no es niñero, es niñera, ¿no? Podríamos decir en este caso que nos indica el género femenino y además el número singular porque no está hablando de niñeras, ¿no? Son solamente de una niñera. Entonces se puede presentar también este tipo de casos. En cuanto al procedimiento de la formación de palabras, vamos a hablar de la derivación en primer lugar y hablamos justamente de los prefijos, sufijos e infijos, ¿no? Porque hablábamos de los morfemas derivativos, entonces vamos a hablar de los prefijos. Bien sabemos que los prefijos son aquellos que se sitúan delante del lexema, por ejemplo, en boca, ¿no? Los sufijos aquellos que se sitúan detrás del lexema o raíz, vocablo. Y los infijos, aquellos que, por cierto, los infijos no tienen ningún significado, no aportan nada en la palabra, simplemente los tenemos por tres razones. Para evitar lo que es la cacofonía, para evitar hiatos y para evitar homonimias, es decir, haya confusión de una palabra con otra, ¿no? Acá tenemos tres infijos, que sería panecillo, que si decimos panillo, como que hay un sonido medio raro, ¿no? Como que no suena bien. A eso se llama que estamos evitando lo que son las cacofonías, ¿no? Por eso agregamos el infijo es. Bueno, en este caso es. No habría una pronunciación como es, ¿no? Sino ek. Pero bueno, cuando hablamos o pronunciamos la palabra pareciera es. Pero es panecillo, ¿no? No panillo. O cuando decimos bocadillo, en este caso vemos el lexema, boca, y podría ser bocallo simplemente, ¿no? Pero o bocaillo, ¿no? Como pececillo, ahí, pero vemos que no suena bien, entonces agregamos el infijo, bocadillo. Voltereta, si simplemente decimos volteeta, acá vemos, por ejemplo, el caso que les mencionaba, que es para evitar lo que es el hiato, porque recordemos que el hiato es la unión, ¿no? De dos vocales, una débil y una fuerte, la débil con tilde, o dos vocales fuertes en una misma palabra que van a formar diferentes sílabas. Pero en este caso, la palabra voltereta, si decimos volteeta, no suena bien, además de que estaríamos formando lo que es un hiato. Es por eso que incorporamos el infijo, ¿no? Voltereta. Lo mismo que polvareda, humareda, que también tienen este caso similar.
Observemos también algunos ejemplos acá de sustantivos específicamente de acuerdo a su análisis estructural, ¿no? Vamos a hablar de la palabra niños, que el lexema es niña, recordemos que no varía, género o y número que nos da a entender que son varios, ¿no? La S. Árbol, acá observamos que es un lexema propiamente que no tiene ni género ni número, así que solamente mantenemos en la casilla o en la columna de lexema. Montes, sí, lexema monte, y nos está proporcionando la información del número, ¿no? Que son varios montes. No podríamos clasificar en género porque no hay monte femenino y monte masculino, a pesar de que en nuestra cosmovisión andina, bueno, nos dice otra cosa, ¿no? Pero como estamos hablando ya de lo que es la ciencia del lenguaje como ciencia, no se habla sobre esta diferencia de género en montes, ríos, selvas, por ejemplo. La palabra lunes, que tampoco podríamos diferenciar, ¿no? Podríamos ver un morfema de género o número, simplemente un lexema, porque no decimos que el lunes es femenino o es masculino, o que es singular o es plural por el simple hecho de que termina en S, no va a significar que son varios lunes, ¿no? Simplemente se hace referencia a un día. Y la palabra vecinas, que en este caso sí tiene el lexema, porque podríamos hablar de, bueno, diferenciado, porque podríamos hablar de vecinos, vecinitas, incluso podríamos decirlo en diminutivo, pero en este caso vemos que la A nos da una información de género porque son mujeres y la S de número porque son varias, ¿no? Continuando con este análisis, ya vamos a ver acá verbos: decidieron, corríamos, quería, que propiamente pertenecen al verbo decidir, correr y querer, ¿no? Tenemos decidir, la tercera conjugación, correr, segunda conjugación y querer, segunda conjugación. Amar pertenecería a la primera conjugación. Recordemos también la conjugación de los verbos. Lexema. Como bien les mencionaba, hay que quitar la terminación perteneciente a cada conjugación para saber cuál es el lexema o raíz del verbo. Decir, de decidir, correr, bueno, cor, de correr, y querer, de querer, ¿no? Hemos quitado las terminaciones de acuerdo al tipo de conjugación. El tiempo, ¿no? Aquí vemos decidí, y aquí la persona corríamos, quería, nada más, ¿no? Entonces no hay acá, no nos da una información más. Por lo tanto, vamos a decir qué información nos da. A ver, decidieron. Podemos decir que es una tercera persona, que es un número plural. Vamos a decir que es un pretérito perfecto, simple. Podemos decir también que está en el modo indicativo. Podemos extraer diferentes datos, ¿no? Corríamos, también vamos a decir, en este caso es una primera persona, podríamos decir nosotros corríamos. Se refiere a un número plural, igual es un pretérito perfecto. Después nos habla sobre un modo también, en este caso el modo indicativo, incluso del aspecto, ¿no? Porque es una acción que ya ha concluido, dice corríamos, nosotros corríamos, pero ya ha concluido, ¿no? Entonces podríamos hablar también del aspecto perfectivo. Quería. En este caso nos habla también de un tiempo, ¿no? En el pretérito perfecto, yo quería. La persona también nos da información de persona, a pesar de que no está escrito. Cuando decimos persona podríamos decir yo quería, ¿no? En este caso podría ser una primera persona y también singular. Entonces nos damos cuenta que nos proporcionan diferentes datos, ¿no? De acuerdo a los accidentes gramaticales. Continuando con los ejemplos, vamos a ver algunos más, que hace un momento habíamos visto la palabra señorita. Y vamos a ver su estructura acá: prefijo, lexema, el incremento que sería el infijo o interfijo, sufijo y los morfemas de género y número. Señorita, lexema señor, en este caso sí tiene un sufijo que es it, pero tiene el morfema femenino que es la a, señorita, ¿no? Que nos proporciona ese dato. Observamos que esta palabra no solamente puede tener un morfema flexivo, sino también un morfema derivativo. Panadero. Nos damos cuenta que proviene del lexema pan. Acá tiene un incremento que es el at porque no tiene ningún significado, simplemente está ahí para que la palabra
tenga un mejor sonido, ¿no? Que no haya cacofonía. Entonces este sería el incremento o infijo. El sufijo er y aquí por supuesto el morfema de género que sería o, ¿no? Puede ser panadera también. Pero en este caso panadero, no está hablando de alguien que es varón, ¿no? Masculino. Desesperanza. Prefijo encontramos aquí porque la palabra viene de desesperanza, proviene de la palabra esperanza. Por lo tanto, hablamos del prefijo des, el lexema esper, ¿no? Esperanza, estamos hablando de esperanza, pero esperanza en este caso también tiene un sufijo que es ansa, ¿no? Pues que podría venir aquí de esperar. Pero o también la palabra espera, ¿no? Espera, como que es una palabra que también nos denota cierta información, ¿no? Interminable. A ver, ¿de qué palabra proviene? De la palabra terminar, ¿no? En este caso es un verbo. Vamos a ver que tiene un prefijo in, termin, ¿no? Lexema, ahí estamos viendo la parte que no varía, que no va a cambiar. Y el sufijo able, interminable. A pesar de que la palabra de la que proviene es un verbo, podemos decir que toda esta composición, cuando hacemos este análisis, vemos que no es un verbo, ¿no? Terminable es un verbo, pero interminable no es un verbo. Interminable ya es un adjetivo, es por eso que no vemos el morfema flexivo de género y número, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, o no encontramos otros datos, por eso decimos que solamente tiene un sufijo, ¿no? Que sería able. Envolverán. En este caso, a pesar de que tiene prefijo, se mantiene como verbo, ¿no? Entonces, este sí nos daría la información en cuanto a lo que se refiere a lo que se refieren los morfemas flexivos. Envolverán, entonces, la palabra de la que viene es volver. Ahí vemos la raíz o lexema, volv. Erán, que sería el sufijo. Incluso aquí podemos dividir, bueno, no es sufijo, ¿no? No he puesto como morfema de género y número, pero sí podemos diferenciar porque está remarcado, resaltado de color amarillo porque justamente requiere esa explicación. Vamos a ver que la E, por ejemplo, que es la vocal temática de la conjugación de la que proviene la palabra volver, nos da una información, ¿no? Y ran también nos da otra información, por eso decimos que es un morfema flexivo, no derivativo. Porque al decir flexivo podemos ver acá, por ejemplo, que es una tercera persona, como decir ellos o ellas envolverán. Nos da a entender que es plural, porque son varios o varias. Y nos da también a entender un tiempo, en este caso un futuro, ¿no? Un tiempo ya posterior. Entonces nos da otra información. No correspondería ponerlo como un morfema derivativo, es decir, no correspondería ponerle en esta columna de sufijo, pero por eso está resaltado, ¿no? Para que podamos diferenciar de que no todas las palabras que tienen al interior un verbo son verbos precisamente al desestructurarlas, ¿no? Por ejemplo, interminable decíamos que si bien la palabra terminar es un verbo, pero en su conjunto ya no es un verbo, es un adjetivo. Lo mismo en envolverán. En su conjunto observamos aquí al desintegrar que viene del verbo volver, pero al leerlo junto y al ver la denotación que tiene nos damos cuenta que es un verbo, que en este caso sí se ha mantenido como verbo. Tenemos otros dos casos más importantes para poder desglosar, que es la palabra portafolios y la palabra indudablemente. Lo que les decía hace un momento, que no todos los adverbios son morfemas libres. Portafolios. Acá haciendo el análisis morfológico de la palabra, vemos portar, que es un verbo, folios es un sustantivo o folio, y en este caso portafolios, que es una palabra compuesta que tiene dos lexemas, pero que la unión de estos dos lexemas conforman lo que es el sustantivo. Deja de ser verbo y pasa a ser un sustantivo. En cuanto a su análisis, vamos a decir que porta, por ejemplo, la raíz, ¿no? Y en este caso, incluso si simplemente quitamos la terminación del verbo portar, vamos a quitar la A más, ¿no? Pero lo vamos a mantener porque sabemos que es un morfema flexivo que nos va a dar cierta información, además que está formando la palabra compuesta.
folio, que también es otro lexema, y ambos forman una palabra, ¿no? Portafolio. Y la S en este caso es morfema flexivo del número plural, porque puede ser portafolio o puede ser portafolios. Indudablemente, esta palabra que es un adverbio, haciendo un análisis es un adverbio, entonces vamos a desestructurar y vamos a decir que comprende de morfemas derivativos. In, que es el morfema prefijo en este caso porque va delante del lexema que indica negación. Duda, la palabra de la que estamos hablando acá es de la palabra duda o dudar, ¿no? En este caso de duda, por eso decimos que la raíz es esta. Ble, ¿no? Incluso acá, como en el caso anterior, para poder hacer este análisis del cuadro, podríamos simplemente decir dut, que es la raíz, y la a puede ir como parte del sufijo. Pero para que no haya esa confusión y para que nos demos cuenta que las palabras pueden ir formándose con otros morfemas y que van cambiando de categoría o van manteniendo de categoría, es por eso que estamos manteniendo de esta manera, ¿no? Ble, que sería el morfema derivativo que forma el adjetivo en este caso. Y mente, que ya es un sufijo que nos ayuda a formar lo que son los adverbios o a adverbializar las palabras, ¿no? Indudablemente, por eso decimos. Es interesante ver estas dos palabras porque como acá, por ejemplo, verbo más sustantivo forma solamente un sustantivo. Y como acá, al ir poniendo diferentes elementos, va cambiando también la categoría de la palabra. Porque cuando solamente decimos duda, es un sustantivo. Pero ya decir dudar ya es un verbo. Y cuando decimos indudable ya es un adjetivo. Pero si agregamos el sufijo mente, cambia totalmente la palabra de categoría y ya estamos hablando de un adverbio. Bueno, como verán, chicos y chicas, este tema nos da para bastante. Vamos a seguir estudiando, vamos a seguir viendo la estructura de las palabras a un nivel de oraciones, de textos, para poder incrementar este conocimiento de la lengua. Y hasta aquí la introducción de la morfología. Que tengan un lindo descanso si es de noche, que tengan una linda jornada o un lindo día, ¿no?